Rubén, te veo con un libro en la mano. No, es un pequeño trabajo que se fue realizado en el año 1992. Es un poco para entender lo que nos pasa. Cuando vos vas a un médico, lo primero que hace, y yo lo sé por experiencia, porque me están mandando a hacer todos los análisis habidos y por haber, buscan ver cuál es la causa del problema que te aqueja. Indudablemente para eso hay que llegar a través de análisis, llegan a una conclusión y entonces una vez que te auscultaron bien, te hacen un diagnóstico y ahí empezás a saber que, por ejemplo, tenés que hacer dieta, te empiezan a recomendar medidas para mejorar lo que te aqueja. Bueno, acá nosotros padecemos un montón de cosas que son incomprensibles. Yo escuché a mucha gente decir, yo nunca pensé que esto iba a ocurrir, yo nunca creí que íbamos a llegar a esto, yo nunca... Sin embargo, hubo gente que vaticinó todo esto. Y muchos de ellos pagaron con cárcel por hacerlo. Yo voy a traerles a ustedes en 3 programas, en lugar de una editorial, lo que se proyectó, lo que se implementó para América Latina. Entonces vamos a saber por qué estamos como estamos y por qué suceden las cosas que suceden. Porque todo esto tiene un fin. El fin es hacer de la nación argentina una colonia, y ni siquiera próspera, una colonia, cuanto menos argentino haya adentro, mejor. En una conferencia que se hizo en la República de Panamá, en el año 1988, bajo el lema Futuro de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, hubo un encuentro patrocinado por la Universidad Americana de Washington, financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo, con el asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí se fijaron pautas que van a estar sintetizadas en este proyecto mundialista del nuevo orden, o más conocido por la globalización, para ser impuestos a las naciones iberoamericanas. Esta síntesis del proyecto del nuevo orden, ustedes, a medida que yo les vaya contando cómo es esto, tienen que ir analizando lo que nos ocurre y lo que nos ha ocurrido en este tiempo. Entonces ustedes van a ver que esto, no sé si será de brujas, pero que las hay, porque más allá de la premonición, y esto está hecho en el año 1992, que era impensable que ocurrieran estas cosas, hoy ya muchas pasaron y otras están ocurriendo y otras van a ocurrir. Este proyecto lo vamos a dividir en partes y dice así: finalidad. La finalidad de este proyecto es desarrollar un trabajo sintéticamente, las causas que lo originan y los efectos de la nueva concepción política global que afecta fundamentalmente a las naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo, y a las que no la subdesarrollan, es decir, como hicieron con la nuestra, con la finalidad de facilitar su comprensión y alertar sobre las peligrosas consecuencias del denominado nuevo orden mundial, que fue profetizado de alguna manera por obras consideradas en su tiempo de ciencia ficción. Como ustedes verán, en alguna época, algunas obras que vaticinaban esto eran ciencia ficción. Hoy es más que una realidad. Esas obras, El amo del mundo, de Robert Benson, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, conceptos generales. Si bien el mundo va experimentando durante su evolución cambios constantes, pareciera que los más notorios se producen a fines o comienzos de los siglos. Como ejemplo citamos 3.
las tres grandes revoluciones que alteraron seriamente el orden mundial existente, precipitando hechos históricos de trascendencia que fueron modificando el desarrollo de las naciones hacia una nueva concepción mundialista, en la cual la interacción y la interdependencia constituyen su característica principal. Ellas fueron la Revolución Religiosa en 1517, que alteró el orden cristiano, la Revolución Francesa de 1789, que modificó el orden político, y la Revolución Rusa, que afectó el orden económico y social. Es necesario observar algunas características destacadas respecto de estos acontecimientos. Cada una de ellas nutrió y propulsó a la inmediatamente posterior. El tiempo transcurrido entre la Revolución Religiosa, 1517, y la Revolución Francesa, 1789, fue de 272 años. Entre esta última y la comunista, 1917, es de 128 años, es decir, la mitad entre aquellas dos. Si como simple entretenimiento tomamos la mitad de 128 y se lo sumamos a la fecha de la Revolución Rusa, obtendremos el número fecha 1981, un claro y verdadero efecto dominó. El desarrollo vertiginoso de la ciencia y tecnología, producto de un aceleramiento en el devenir de nuevas circunstancias, por lo que los acontecimientos se precipitan desde el punto de vista cronológico. Si tomamos en particular el siglo XX, observamos que jamás en la historia de la humanidad se suscitaron procesos políticos, militares, sociales y económicos tan continuos y abarcadores, diríamos casi planetarios, guerras mundiales, descubrimientos, progresos científicos, etc. Jamás se había avanzado tanto, pero no sabemos si para bien o para mal de los seres humanos. Este desarrollo constante, donde prevalece lo tecnológico y material, facilita sin dudas el advenimiento de un poder mundial centralizador que polarizará las decisiones, optimizado internacionalmente en la ecuación C3I3, comando, conducción y control, información, inteligencia e informática. Sosteniendo estas especulaciones históricas, podemos inferir que estamos transitando tiempos de grandes cambios, que hablan claramente de una nueva etapa de la revolución mundial, anticristiana, cuyo signo es el endiosamiento del hombre y la negación de su dimensión trascendente, negando su filiación divina con su Creador. No obstante las falsas declaraciones y titulados, más especulativos que reales, no se ha informado responsablemente sobre esta inminente modalidad de convivencia que sus promotores denominan nuevo orden mundial o, en algunos casos, globalización. E intentaremos, en consecuencia, aportar datos, apreciaciones, que sirvan para base del estudio profundo y necesario sobre este intento imperialista arbitrario, porque no hemos sido consultados e interesados, porque responde a intereses particularmente minoritarios ajenos a nuestro sentir nacional. Situación actual de Iberoamérica. Iberoamérica en los umbrales del siglo XXI vive en un estado de crisis generalizado. Sus aspectos más salientes son, vaya agendando lo que yo le voy a ir enumerando, que es lo que ellos tomaron en cuenta, y de ahí la fijación de políticas. Por ejemplo, el monstruoso endeudamiento externo, imposible de pagar sin gravísimas consecuencias socioeconómicas. Fíjese cómo obligan a las naciones a que vayan endeudándose, porque es una forma de mantener el control sobre ellas y el control político sobre los políticos de turno. La creciente pauperización de grandes contingentes de poblaciones, el empobrecimiento generalizado de todas las sociedades, la clase media a punto de desaparición, la clase más pobre pasados a indigente, y todos asistenciados por un Estado
clientelista o clientelar, como usted quiera llamarle, que permite la continuidad de aquellos que sirven fielmente a estos objetivos. De allí los préstamos del Fondo del Banco Mundial para mantener esta política que cada día se acrecienta más en nuestra nación. El fenómeno cada vez más extendido de la marginalidad, expresión de una sociedad degradada que ha perdido conciencia de la dignidad de las personas. De allí que la mendicidad ha suplantado al trabajo. Una elevada tasa de mortandad infantil, por más que la disimule el ministro de Educación, la mortandad infantil tiene un índice muy alto en la República Argentina. Y la reaparición de epidemias y de enfermedades exóticas o erradicadas de nuestro suelo, que diezmaron a poblaciones de zonas donde imperan falta de salubridad y la miseria. El incremento del analfabetismo, que aleja a nuestros pueblos de la posibilidad de preparar a sus hijos para enfrentar el desafío del futuro. Cuando decimos del futuro, decimos de la tecnología del desarrollo, etcétera. La extinción de las economías nacionales, destruyéndose las fuentes de trabajo, que no son casuales. Las políticas económicas implementadas desde la época del proceso, podemos hablar de que todas las políticas apuntaron a la destrucción de las fuentes de trabajo en la Argentina, para poder implementar este plan siniestro que se sigue implementando. Y la explotación de sus reservas naturales, cuyo dominio pretenden los poderosos del mundo, es decir, quedarse con nuestras riquezas, pero sin posibilidad de desarrollo y, por supuesto, de trabajo digno, con haberes, con justicia social. El uso de nuestra población como fuente de experimentos científicos y medicinales. Y esto lo hemos visto cuando chicos de Santiago del Estero, laboratorios españoles, le pagaban a sus padres para experimentar vacunas con ellos. Y nadie lo puede negar porque esto fue denunciado no precisamente por nosotros, sino por el diario El País de España. Y de nuestros territorios como reservorio de desechos nucleares y químicos altamente tóxicos. Estos basureros industriales serían una de las tantas causas indignas de tener que pagar una deuda externa injusta. ¿Se recuerdan en la época de Menem, cuando se hicieron tratados con respecto a todo esto? Inclusive creo que la caca francesa venía en panes aquí a la Argentina. La fractura del sentido de solidaridad, expresión social de la virtud de la caridad, característica de nuestra heredad cristiana. El debilitamiento del concepto de soberanía nacional en aras de la incorporación de un pretendido nuevo orden que implica la subordinación al poder hegemónico. Y la desnaturalización y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales, desviándola de su raíz de ser brazo armado al servicio de los intereses de la patria, hacia nuevas misiones de apoyo de ese pretendido nuevo orden o hacia misiones propias de las fuerzas de seguridad. De ahí la intención de que el ejército participe en lo que debería combatir la gendarmería o la policía, que es el delito del narcotráfico, y las Fuerzas Armadas no fueron creadas precisamente para eso, sino para defender a la patria, defender los intereses de la nación. Sin embargo, la entretienen en estos juegos, mientras que ellos se llevan la patria al hombro, o la nación al hombro, por lo menos las riquezas. Esta realidad se verifica con distinta intensidad en cada una de las naciones iberoamericanas, y con ciertas peculiaridades que en algunos casos la agudizan. También es diferente la percepción de cada país tiene al momento actual, como también lo es la reacción que se ha suscitado frente al cuadro descrito. Existe entonces una importante razón para que el interés de los poderosos se hayan centrado en particular los mecanismos del cuerpo
social de cada Estado, representado por la solidez de sus instituciones fundamentales: iglesias, fuerzas armadas, empresariado nacional. Ellas constituyen la esencia del sentido vocacional y existencial de la nación. Su destrucción posibilita la dependencia y la corrupción. La acción del imperialismo inglés desarrollada durante el siglo pasado para fragmentar a Iberoamérica en repúblicas estancas, fomentando las divisiones y los enfrentamientos que coartan los vínculos de origen, sangre, lengua, historia, cultura y religión, impidió concretar el sueño de unir la gran patria americana que alentaron nuestros prohombres. Hoy, ante dramas comunes, ante este presente de miseria e incertidumbre, también comunes, esa acción continúa incidiendo y ofreciendo falsas alternativas, creando espejismo para evitar un entendimiento genuino que nos permita hallar el camino hacia nuestra real independencia, hacia la grandeza y la prosperidad de nuestros pueblos. Acá voy a hacer un punto y quiero recordarles que cuando Perón dijo la famosa frase "en el año 2000 nos encontrará unidos o dominados", lo decía ante los países latinoamericanos, que había un concilio aquí en Buenos Aires y estaban todos los países de Latinoamérica. Eso fue en ese congreso que el general Perón dijo esa famosa y célebre frase, que después la tomaron como que se la dijo al pueblo argentino. No, la dijo para toda Latinoamérica. Ese mensaje fue para ese momento y para los embajadores presentes, los cancilleres de todos los países latinoamericanos. Hoy no se recurre tan solo a agitar el enfrentamiento entre las naciones, llevando a su máxima expresión el clásico dividir para reinar, sino que además han introducido la dialéctica en el seno mismo de cada una de nuestras patrias, apelando a todos los recursos de nuestras realidades ofrecen. Se ha incentivado la lucha ideológica, fomentando tanto la violencia de derecha, que somete a los pueblos al liberalismo más exacerbado o a un capitalismo salvaje y su deshumanizado ajustes, como la violencia de izquierda, con su carga de muerte y temor, ambas por el denominador común de su relación con el narcotráfico a partir del narcoconflicto o simplemente de la corrupción. Me gustaría que vayan tomando nota. Generalizada en todos los estamentos de poder. Es decir, aquí ya en el año 92 se alertaba y se estaba advirtiendo que la izquierda y la derecha son parte de una misma cosa, un mismo proyecto que se enlaza con la corrupción y el narcotráfico. De allí que no debe sorprendernos la legalización del consumo de droga. Estas falsas opciones no se nos presentan como posiciones enfrentadas en guerra permanente, pero de hecho operan como verdaderos socios en un complemento perfecto, donde una lleva a la otra y esta otra justifica, ya que en verdad son expresiones distintas de una misma realidad: el materialismo sin Dios, que no reconoce al hombre en su plena dignidad, sino tan solo como un objeto al servicio del Estado o del dinero, o de los pícaros que se hacen ricos, mientras los pueblos se empobrecen. Ante la realidad de la unidad espiritual y cultural que nos caracteriza y que nos conforma como la gran nación iberoamericana, no se escatiman medios para quebrarnos con más fracciones si ello fuera posible. Así se niega la obra, escuche porque esto es actual ahora, así se niega la obra evangelizadora, exacerbando legítimas reclamaciones indígenas y haciendo un reduccionismo respecto de la llegada de la fe que nos hermana, la que permitió lograr esa síntesis providencial del europeo y el indio en una identidad, el criollo. Simultáneamente se atacó la religión católica mediante su ideologización,
mezclando su doctrina con un marxismo ateo o mediante el sembrado de cientos de sectas pseudocristianas que sume a la persona en un individualismo carente de todo compromiso social. La gesta histórica de recuperación de las Islas Malvinas puso al descubierto toda la ponzoña del verdadero adversario, pero también mostró el corazón fraterno y solidario de Iberoamérica, la que vibró plena, pues vislumbró su senda, su destino. De allí en más, quienes quisieron dar soluciones particular a sus problemas fueron ahogados por el abrazo mortífero del capitalismo internacional, de la usura y la amenaza del intervencionismo armado, que se le agrega hoy la estimulación de las actividades del narcoterrorismo y su veneno. La realidad de los años 90 descubre la intención de una política imperialista que pretende imponer una hegemonía mundial, la cual implica para nuestras naciones un claro destino de colonia. Es a partir de ese cruel propósito que se ha ido desarrollando esa voluntad de resistencia entre quienes no aceptan para sus pueblos un futuro tan indigno. Quiero recordarles que fue en la época en que fue escrito este libro, que aquella vibrante apoyo que tuvimos por parte de Iberoamérica con la gesta de Malvinas, se fue al demonio con la actitud pusilánime y bastarda de Menem, que aplaudió la invasión a Panamá por parte y apoyó la invasión a Panamá por parte de las fuerzas, único país que respaldó abiertamente a la Argentina en su guerra contra Gran Bretaña, terminó vendiendo armas a Ecuador, siendo garante en su guerra con Perú, buscando esto que aquí se desarrolla muy bien explicándolo, y también avaló y aplaudió y apoyó la invasión a Panamá, que con la excusa de que Noriega era narcotraficante y qué sé yo, el verdadero motivo era borrar con el codo lo que firmó en su momento el gobierno de los Estados Unidos con Trujillo, con el presidente en aquel momento de Panamá, que ahora se me hizo una laguna, quien fuera asesinado con la caída del helicóptero, y se quedaron nuevamente con el canal de Panamá. El cumplimiento era que en el año 2000 debería entregarlo a Panamá. Y antes del año 2000 invadieron Panamá y todavía siguen con el canal en sus manos. Esto había sido firmado por el presidente en aquel momento, creo que era Torrijos. Para facilitar su comprensión, agruparemos los componentes estratégicos que ordenan el decurso de los pueblos en 4 fuerzas, factores que interesan a este trabajo, a saber: fuerza espiritual, incluida en lo psicosocial; fuerza política; fuerza económica y fuerza defensiva militar. Las fuerzas mencionadas serán analizadas considerando algunos de los componentes propios de cada una de ellas, debiéndose tener en cuenta que más allá de la característica y estática de los distintos componentes, estos son dinámicos como resultado de la interacción existente entre ellos: política exterior, que hoy en la Argentina no tenemos, e interior, hoy tenemos menos todavía; geográfico, regalamos territorio hace poco, no nos damos cuenta que nos están quedando con lo nuestro; ciencia y tecnología, bueno, podemos ver los frutos de la década ganada de la ciencia y la tecnología con el cohete que intentaron desarrollar, hizo 2 metros y se vino abajo; transporte y comunicaciones; y defensa. Todo este conjunto constituye las fuerzas y recursos morales, intelectuales, materiales de una nación. Ese es el potencial nacional, optimizados a través de una política soberana e independiente. Permiten a un gobierno lograr la grandeza de su país y el bienestar material y espiritual de sus habitantes. Bueno, como ustedes podrán ver,
que las privatizaciones, mal llamada enajenación del patrimonio económico de la nación, llamaron privatizaciones, lo único que fueron entregas para evitar el desarrollo de nuestra patria, sumergirla y llevarla al estado actual de desesperación de nuestro pueblo. Con la complicidad de todos, de los que están hoy, de los que estuvieron ayer y de los que estuvieron antes de ayer. Pasamos entonces a describir de esta manera este cambio en ciernes, llamado nuevo orden. Es decir, para llegar al nuevo orden previo tienen que destruir esas fuerzas, la fuerza espiritual de la nación, las fuerzas políticas a las cuales corrompen, las fuerzas económicas a las cuales destruyen y la fuerza defensivo-militar a las cuales neutralizaron a través del Ministerio de Defensa, dejándola como está. Aquí voy a terminar porque vamos a empezar a partir de mañana con cómo las fuerzas espirituales fueron destruidas, cómo han actuado, sobre todo los que ellos les interesaba destruir para lograr su objetivo. Por lo pronto, esta es la primera parte, lo vamos a ver si lo hacemos en 2, en 3 o 4 partes. Muy bien, lo dice Rubén Giovannini en Tiempo Nacional. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.